Las culturas, a diferencia, por ejemplo, de los árboles, dependen poco de las características de la tierra en la que crecen. Hay territorios que han visto sucederse culturas muy dispares. No es este, precisamente, el caso de la tierra delimitada por las actuales fronteras turcas, ya que, tras el florecimiento hitita, cuantas culturas aquí se han desarrollado, persa, helenística, Imperio Romano de Oriente, Bizancio, Imperio Otomano, han terminado por parecerse, como impregnada cada una por el pozo dejado por la precedente. La República Turca, fundada en 1923 por Kemal Atatürk, supone un firme intento de poner punto final a ese proceso. Entre las ruinas de Troya crece un árbol que cualquiera tomaría por un roble, de no ser por los extraños frutos erizados de los que se cubre al llegar el otoño. Solo al examinar ese fruto y advertir que esa erizada apariencia no contiene sino una bellota, se llega a la conclusión de que el árbol es lo que parece ser, esto es, un roble. Algo muy parecido es lo que le sucede al visitante con las propias ruinas. ¿Es eso Troya? Se dirá probablemente algo decepcionado. Muros y cimientos, piedras alineadas, columnas sueltas, el modesto graderío de un teatro. Todo más pequeño de lo imaginado, como ocurre cuando de adulto se vuelve a un paisaje de la infancia. Pero para quien haya leído la Ilíada, todo irá encajando, tanto en lo que se refiere a la ciudad en sí, como al llano en el que acampaban los griegos y al mar próximo, mucho más próximo entonces sin duda que ahora. Hay que pensar que guerras como las de Troya las hubo a cientos y que la ciudad asediada era con frecuencia de importancia muy superior a la que tuvo Troya. Lo que distingue a esa ciudad de las otras no es la guerra en sí, sino el libro que la recoge. Sin ese libro, la guerra de Troya se hubiese perdido en el olvido. Pero Troya, o mejor, las Troyas que han existido superpuestas hasta un total de 9, nos interesan ahora desde otro punto de vista. Y es que difícilmente encontraríamos expresión plástica mejor que esta para mostrar lo que ha sido la sucesión de imperios, religiones y culturas que se han superpuesto en las tierras de la actual Turquía. La última de ellas, el Imperio Otomano, que llegó a su fin tras un largo periodo de decadencia política, social y económica. A pocos kilómetros de Troya, en Çanakkale, dos fortalezas situadas frente por frente a la entrada de los Dardanelos otorgaron al Imperio Otomano un control total del tráfico marítimo existente entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Su situación resume la vocación a la vez asiática y europea de los turcos. Si en la orilla sur del Mediterráneo el imperio llegaba hasta Egipto, por el lado europeo se extendía hasta Albania, a escasa distancia de la península italiana.
Tras un breve momento de esplendor en el siglo XVI, a la muerte de Soleimán el Magnífico, el imperio se hundió en una lenta pero irreversible decadencia. Hasta que los acontecimientos que en el curso de la Primera Guerra Mundial propiciaron la caída del imperio austrohúngaro, del imperio alemán y de la Rusia zarista, terminaron también con el imperio otomano. Pero si el imperio otomano perdió la guerra, el pueblo turco ganó ante estas costas una batalla decisiva. Mientras las tropas francesas desembarcaban en Çanakkale, en la orilla izquierda o asiática, los británicos hacían lo propio en la península de Galípoli, del lado europeo. Unos y otros fueron contenidos. El oficial en jefe turco había dirigido a sus soldados una arenga tan breve como precisa. No os pido que luchéis, os pido que muráis. En 8 meses de penosísima guerra de trincheras murieron unos 500.000 soldados de cada bando. Pero los invasores fueron rechazados. Casi 350 años antes, la expansión otomana hacia el Mediterráneo occidental se había visto detenida en Lepanto. De ahí que la victoria de ese joven oficial turco tuviese un algo de desquite. Pero sobre todo, evidenciaba la determinación de poner fin a la decadencia experimentada por el imperio desde Lepanto, y si fuese necesario, acabar con la raíz de tal decadencia, el propio imperio en cuanto a estructura de poder. La popularidad ganada en el campo de batalla llevó al coronel Mustafa Kemal, ya general, directamente a la cima del poder, para desde allí replantear no ya el papel del imperio, sino también el de la cultura islámica. Así, tras proclamar la República Turca, proclamó también el carácter laico del Estado. Y aunque toleró el culto religioso, ordenó la adopción del alfabeto latino frente al árabe, otorgó a las turcas la mayor parte de los derechos inherentes a una sociedad democrática, prohibió los trajes tradicionales tanto femeninos como masculinos, muy especialmente el fez, y levantó cuantas prohibiciones de carácter religioso gravitaban sobre la vida cotidiana. Otro gesto simbólico de gran trascendencia fue el de trasladar la capital, de Estambul, excesivamente asociada al poder despótico y a la corrupción, a Ankara. Y es que Ankara, situada en el centro de Anatolia, se encuentra también en el centro de lo que fue el Imperio hitita, el único propiamente autóctono de cuantos se han sucedido, a partir de entonces, en tierras de Asia Menor. El animal sagrado de los hititas era el toro, y se diría que algo de ese toro hitita tiene también, desde sus orígenes, la República Turca que fundó Kemal.
El centro de Ankara es el de una ciudad moderna, o al menos con voluntad de serlo. Está claro, sin embargo, que el verdadero centro es el oficial, edificios de gobierno, ministerios, parlamento, y que el resto, las calles, los comercios, existe en función de ese centro. Su carácter de capital, por otra parte, atrae a una numerosa población de origen campesino con hábitos y creencias difícilmente compatibles con el diseño urbano. Sus viviendas, más o menos precarias, proliferan en las laderas de las colinas que rodean la ciudad. El núcleo más antiguo de Ankara es la Ciudadela, un recinto amurallado cuyo emplazamiento coincide con el de sucesivos asentamientos del período clásico. Hoy es un barrio popular venido a menos, con excelentes muestras de la arquitectura tradicional turca en estado de gran abandono. Llama la atención el uso de la madera, característico de esta arquitectura, y también el de la piedra, restos arqueológicos griegos, romanos y sobre todo bizantinos, utilizados como material de construcción. Turquía es no solo un puente entre Asia y Europa, sino que también se abre a todo el Oriente Próximo y a todo el Asia Central, que es de donde proceden los turcos propiamente dichos. El aprovechamiento de tal encrucijada es antiguo, ya que donde se alza la actual ciudad de Trebisonda, hubo hace casi 3000 años una próspera colonia griega que centralizaba tanto el comercio marítimo como el terrestre de la orilla oriental del Mar Negro. La región es frondosa, tanto gracias a la fertilidad de la tierra como a la elevada pluviosidad. Si en el pasado fue la reserva forestal más importante del país, capaz de suministrar madera para cuantos barcos necesitase la flota turca, en la actualidad es una zona eminentemente ganadera y agrícola. Una de sus principales producciones es la de té, el té situado más hacia occidente de cuantos se cultivan en Asia. Las plantaciones crecen aquí prácticamente a nivel del mar, gracias probablemente a que el Mar Negro no es un mar como los demás. El aporte de agua dulce de origen fluvial es aquí tan grande que las aguas son casi las de un lago. La población vive en pequeñas aldeas y casas aisladas y complementa el cultivo del té con el de otros muchos productos, entre los que destaca el del avellano, del que Turquía es el primer productor del mundo.
La situación de Trebisonda, próxima a Georgia, Armenia, Irán, Irak, Siria y a las candentes tierras kurdas, la convierten en la típica ciudad de frontera, donde el dinero corre tanto gracias al comercio como, sobre todo, al contrabando. Su puerto es, por ejemplo, la principal conexión de Irán con el Mar Negro y el Mediterráneo. El resultado es un crecimiento urbano febril que se traduce en edificios y más edificios de nuevo cuño que trepan montaña arriba. El carácter marginal de las antiguas murallas bizantinas revela hasta qué punto la legendaria Trebisonda ha quedado desvinculada de la realidad actual. En lo alto de la ciudad, instalada en una villa modernista que perteneció a un rico comerciante griego de principios de siglo, se halla situada la Casa Museo de Kemal Atatürk. Cuando la caída del Imperio Otomano, la numerosa colonia griega existente en Trebisonda, como en Esmirna, quiso aprovechar la ocasión para independizarse. Mustafa Kemal reprimió el intento y los residentes griegos fueron expulsados. Y Kemal, con su presencia en la ciudad, con sus reiteradas visitas, subrayaba la nueva identidad exclusivamente turca de Trebisonda. Una nueva identidad que se hizo extensiva a todo vestigio griego existente en la zona. El monasterio de Sumela, por ejemplo, fue abandonado entonces y los trabajos de restauración no se han iniciado hasta fechas muy recientes. Cobijado en la roca, a semejanza de una colmena, su carácter, en principio inexpugnable, no le ha salvado durante ese intervalo de abandono de diversos actos de vandalismo centrados especialmente en los aspectos más figurativos de sus pinturas. Estambul es, por lo que parece, la evolución otomana del antiguo nombre de la ciudad, Constantinopla. Una subrogación de palabras
que lo es también de imperios. Tal vez porque el asedio de los otomanos a Bizancio se prolongó demasiados siglos como para que asaltantes y asaltados no terminaran por parecerse. Santa Sofía es, sin duda, el aspecto más fecundo en el terreno cultural de semejante simbiosis, ya que mejora en belleza a la mayor parte de las basílicas bizantinas y de las mezquitas, unas y otras peligrosamente próximas con frecuencia a una estética de repostería. A diferencia de lo que sucede en otros lugares, el desarrollo urbano no sofoca en Estambul la entidad de los antiguos monumentos. Cabe incluso decir que, por contraste, la trepidante actividad callejera realza los ambiciosos perfiles de las mezquitas, no menos que el recogimiento de los cementerios. El prolongado contacto de turcos selyúcidas primero y turcos otomanos después con Bizancio facilitó el que, tras la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano, del modo más natural, se sintiera literalmente heredero del Imperio Bizantino en sus relaciones con Occidente, tanto en lo que se refiere al comercio como a los enfrentamientos bélicos. Occidente, por su parte, parecía experimentar por la corte turca la misma o aún mayor fascinación de la que había experimentado por Bizancio. Palabras como serrallo, terraza, diván o sofá resumen la idea de molicie, refinamiento y exquisitez que suscitaron durante siglos, no menos en Alemania que en España, en Inglaterra que en Italia. Las excelencias de los palacios de Topkapi, con frecuencia más caprichosas que suntuosas, daban pie a que a los ojos del visitante se viesen magnificadas por la imagen que éste se hallaba predispuesto a encontrar. Una sugestión que no se correspondía con la realidad, ni menos aún era posible hacer extensiva al conjunto de la vida otomana. El Imperio Otomano, por otra parte, no se mantuvo idéntico a sí mismo desde los tiempos de Soleimán el Magnífico. Aunque en menor grado que en Occidente, las formas de vida evolucionaron con el paso del tiempo. Y así, al otro lado del Cuerno de Oro, a lo largo de la calle Istiklal, se encuentra un interesantísimo Estambul con tranvías, funicular subterráneo, galerías comerciales, edificios modernistas y cervecerías, todo como en tantas grandes ciudades europeas o americanas de la época. Fue el fruto de un intento modernizador parcialmente frustrado por el hecho de que resulta inútil modernizar las formas sin modernizar al mismo tiempo las costumbres y sobre todo la mentalidad, principal objetivo de la revolución desencadenada por Kemal Atatürk. Hoy, centro financiero de la ciudad, el barrio se queda vacío no bien cierran las oficinas y los comercios.
La suerte del contiguo barrio de Pera, desarrollado en torno a la Torre Gálata, que alcanzó su esplendor a finales del XIX, parece ser otra: la degradación y el deterioro. Y es que si los edificios son decimonónicos, las calles siguen siendo medievales. La situación geográfica de la ciudad se corresponde exactamente con su vocación política y cultural. Casi todo lo importante se encuentra del lado europeo. Y al igual que en Dardanelos, de las dos fortalezas que custodiaban el Bósforo, la más importante se encuentra en Europa. En la creencia, se diría, de que los verdaderos peligros llegarían del lado asiático. Sin embargo, los hábitos culturales del imperio, que en tiempos de Bizancio lo habían asimilado al mundo helenístico, hasta el punto de que el griego volvió a sustituir al latín, la vincularon al Islam en el periodo otomano, y el árabe se convirtió en el idioma culto. El círculo se cerró con la reforma de Ataturk, al imponer de nuevo el alfabeto latino. Hoy, la gran burguesía turca ha construido sus mansiones en la orilla asiática del Bósforo, cuya suntuosidad hace pensar en las orillas del lago Leman. Para el visitante, el atractivo de Estambul se encuentra en su centro histórico. Si en Venecia las postales suelen referirse a la Plaza San Marcos y sus palomas, en Estambul se refieren al puente Gálata, sus pescadores y sus gaviotas. Pero más que los monumentos y las vistas más emblemáticas, los minaretes de la Mezquita Azul, el Cuerno de Oro, lo que atrae al visitante es la vida cotidiana en sus aspectos más exóticos, o si se prefiere, más genuinos. La actividad comercial del bazar egipcio, o más aún, del Gran Bazar, donde el ejercicio del regateo le traslada a otra época. Lo último, 4 millones, ni para ti ni para mí. 4 mezzo, vale. 4 millones. Un poco más con los chicos, 4 mezzo. 4 vale. millones. Para los habitantes de Estambul,
la realidad discurre al margen de tales imágenes. La distancia entre los barrios periféricos y el centro comercial es enorme, y el trajín de la vida cotidiana ofrece pocos momentos de alivio. Los atascos pueden ser inmensos, especialmente en torno al llamado bazar ruso, en los aledaños del bazar antiguo, donde traficantes de las diversas repúblicas rusas se cargan de toneladas de género que luego revenderán en sus respectivos países. Pero en Estambul, el comercio se instala en cualquier parte, sin necesidad de local, en plena calle, en los pasos subterráneos para peatones, en los pasos subterráneos para coches. Un comercio que carece del encanto propio del gran bazar, pero que para el ciudadano probablemente resulte mucho más práctico. Pese a que Constantinopla fue fundada por el emperador Constantino, las principales huellas de la presencia romana en tierras de la actual Turquía se encuentran en Éfeso. La evocación del pasado romano no supone para las autoridades turcas ninguno de los problemas que plantea cualquier evocación del pasado griego. La grafía latina, que es también la del turco actual, contribuye a que todo lo romano resulte más familiar. El emplazamiento de Éfeso es similar al de Troya, aunque aquí el mar se ha retirado a mayor distancia, pero la importancia y extensión de sus ruinas son muy superiores. Así lo proclaman sus avenidas porticadas, su ágora. La biblioteca de Celsio fue una de las más importantes de su época y el teatro uno de los más grandiosos. Con el triunfo del cristianismo, la ciudad entró en decadencia, ya que Éfeso era asociada al poder político, a las persecuciones y al pecado. Los siglos posteriores no le han deparado un trato mucho mejor. Desde el punto de vista arqueológico, todo está por hacer en Éfeso. Tampoco el paso del tiempo ha sido especialmente clemente con los vestigios griegos de Bodrum, la antigua Halicarnaso,
patria de Herodoto y lugar donde durante siglos se alzó el mausoleo, una construcción emblemática en la historia de la arquitectura, por más que hoy no se sepa a ciencia cierta cuáles eran sus características. El monumento fue destruido por los cruzados, que utilizaron sus piedras en la construcción de la ciudadela, una fortaleza que aún se alza entre las dos bahías de Bodrum. Si se consideran las necesidades de la navegación en la antigüedad, el puerto de Halicarnaso era uno de los más perfectos de la época. El desarrollo turístico experimentado por la ciudad en los últimos años ha convertido los aledaños del mausoleo en un intrincado laberinto de patios y jardines, diseminados a modo de pequeña réplica de los patios y jardines de la fortaleza, convertida actualmente en museo. La capilla española y las torres alemana, francesa e inglesa dan fe de la importancia que el enclave tuvo en el pasado. Las aguas son aquí de una transparencia extrema, debido tal vez a la ausencia de ríos de importancia en toda la zona. Sin embargo, para bañarse hay que salir de Bodrum, ya que la orilla de ambas bahías se halla copada por una sucesión de terrazas y bares y por yates y más yates de recreo. Jacob, vereyim mi balık yiyor mu? Ver balık, ver balık, ver balık. Çalışmalar, bu hassas, zor da anlasın yani, zor da. Çektiğim resmi. Gel babanın yanına git. Yavrum. Şimdi otur bakalım nereye. De noche, la animación se parece a la de cualquier otro centro turístico de cualquier otro punto del Mediterráneo. Y si la secuencia de Kemal Atatürk preside el engarce de ambas bahías, la imagen publicitaria, con su frase sobre el orgullo de saberse turco, es el único dato que nos recuerda que nos hallamos en Turquía.
El punto en el que el sueño de Kemal Atatürk relativo a una Turquía moderna se halla más próximo a la realidad es indudablemente Esmirna. Ahora bien, Esmirna era la ciudad más griega de Turquía, no ya en un pasado remoto, sino también a comienzos del siglo XX. Y ello hasta el punto de que, aprovechando el final de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, intentó convertirse en república independiente. Al igual que en Trebisonda, Mustafa Kemal aplastó el intento y los griegos fueron expulsados. En la actualidad, resulta difícil dilucidar hasta qué punto ha pesado en la modernidad de Esmirna la influencia griega y hasta qué punto esa modernidad es consecuencia de la propia tradición democrática y laica de la Turquía diseñada por Kemal. El caso es que Esmirna es verdaderamente la ciudad más laica de Turquía. Un rasgo que se concreta no ya en la ausencia de mujeres veladas, sino a veces en detalles aparentemente anodinos. El grado de implantación de sanitarios modernos, por ejemplo, frente a la llamada tabla turca, ya que las fuerzas fundamentalistas rechazan los sanitarios modernos por sus connotaciones pecaminosas. Una cuestión asociada en definitiva a los derechos de la mujer turca. Lo mismo que los derechos de la mujer están estrechamente asociados en Turquía al laicismo y a la democracia. Un delicado tejido que en Esmirna se hace patente como en ningún otro lugar del país. Y lo cierto es que las mujeres de Esmirna parecen desenvolverse con más seguridad en sí mismas que las turcas de otras ciudades. Los bares, restaurantes y comercios también representan aquí una excepción. Como el propio diseño de la ciudad, con sus avenidas ajardinadas y sus zonas peatonales de un esmero insólito. Al igual que la reforma de su fachada marítima, y al papel que dentro de esa reforma en curso se le sigue adjudicando al ferry como medio de transporte público. Hayır, hayır ondan değil. Vallahi ondan değil bak. Evet tabii. El único vestigio griego existente en Esmirna no nos remite a un pasado reciente, sino al periodo clásico. Y aún así, los paneles explicativos que reciben al visitante de las ruinas del Ágora omiten cualquier vinculación explícita con los griegos. Con todo y admitir que la palabra ágora es de origen griego, rehúyen dar una denominación genérica a la cultura y a la población existentes con anterioridad a la llegada de los romanos.
El ejemplo del Ágora de Esmirna ilustra a la perfección el difícil camino que se trazó a sí misma la revolución de Kemal Atatürk. Por un lado, rechazo del Islam, por considerarlo consustancial a las decadentes estructuras del imperio y contrario a la modernidad. Por otro, rechazo del vecino griego, que es como rechazar parte de su propio pasado preotomano, a la vez que el ejemplo más próximo de esa modernidad buscada. La respuesta a muchas preguntas que suscita la realidad turca cabe intuirla en el Chipre turco. En efecto, los mismos procesos que durante los últimos siglos se han desarrollado en tierras otomanas se nos ofrecen aquí como si de un laboratorio se tratase a escala menor, pero todavía activos. A primera vista, si nos situamos en una playa cualquiera de la zona, tendremos la impresión de hallarnos en uno de los paraísos turísticos del Mediterráneo. Pero basta aguzar la vista para descubrir, uno tras otro, los elementos que distorsionan la placidez del paisaje. Hoteles fantasma, edificios cañoneados, alambradas, centinelas, carteles conminatorios, casas abandonadas, tierras de nadie. El turismo destaca nítidamente como la principal industria de la isla, especialmente en la zona de Kyrenia. Por lo demás, todos los estratos históricos presentes en Turquía los encontramos aquí magníficamente representados. El pasado romano superpuesto al griego en Salamina, por ejemplo. En estas ruinas, la premeditada omisión de referencias a la presencia helena se hace transparente a la vez que contraproducente, ya que con tal omisión se identifica de forma implícita a los antiguos helenos con los griegos que viven al otro lado de la frontera. La huella más espectacular dejada por los bizantinos en Chipre es San Hilarión, un convento del siglo VIII convertido en fortaleza en el X. Posteriormente pasó a los cruzados y de estos a los venecianos. Si San Hilarión parece a todas luces inconquistable, la fortaleza de Kyrenia, de idéntico historial, nunca fue en efecto conquistada. Venecianas también, y de gran importancia, son las fortificaciones de Famagusta,
que convirtieron a la ciudad en una de las principales plazas de su tiempo, tanto desde el punto de vista comercial como del militar. La impronta propiamente otomana se concentra principalmente en Nicosia. Hay, por ejemplo, dos interesantes posadas de los siglos XVI y XVII, construidas a imagen y semejanza de los conventos ortodoxos. El pasado colonial británico está representado por diversos edificios de gobierno y, sobre todo, por el hecho de que en Chipre se circule por la izquierda. Contra ese pasado colonial hubo una encarnizada lucha armada por parte de los chipriotas de origen griego. El papel protagónico ganado por ese sector de la población tras la independencia provocó un creciente sentimiento de secesión en la población de origen turco, que terminó con la intervención de tropas griegas, tropas turcas y un cuerpo de interposición de Naciones Unidas. La situación actual corresponde al estancamiento de ese estado de cosas. También desde el punto de vista de la crisis permanente en que vive Chipre, Nicosia ofrece los ejemplos más expresivos. Las alambradas, las zonas de tierra de nadie, casas habitadas hasta hace pocos años y evacuadas por la fuerza en el momento de la crisis. Y centinelas por todas partes, en continuo estado de alerta. En ningún otro lugar, la vida cotidiana turca discurre a la vez tan próxima y tan lejana de la griega como en Nicosia. Una vida cotidiana, por otra parte, muy similar a uno y otro lado del muro divisorio, sobre todo para los jóvenes. Aquí, más aún que en Esmirna, los jóvenes parecen haber comprendido a la perfección que no cabe hablar de libertades colectivas si no se goza al mismo tiempo de libertades individuales. El paso del tiempo ha puesto de manifiesto, en primer lugar, que la vida concedió a Mustafa Kemal un tiempo insuficiente para que su reforma laica y democrática arraigase en los sectores de la población más apegados a sus tradiciones. Y en segundo lugar, que la identidad histórica de la actual Turquía parece estar aún por definir. Antes de la llegada de los otomanos, hubo en las actuales tierras turcas hititas, persas, griegos, romanos, bizantinos. Y el pozo dejado por semejante sucesión de culturas es lo que no da la sensación de haber sido asumido como propio. El Chipre actual resume el pasado reciente de Turquía. Solo así puede entenderse que dos comunidades tan poco fanáticas desde el punto de vista religioso, como son la turcochipriota y la grecochipriota, se hayan dedicado a transformar iglesias en mezquitas y viceversa, simplemente por la significación histórica que para cada comunidad tienen los símbolos de la otra. En la Edad Media era una práctica que estaba a la orden del día, pero desde entonces han pasado muchos siglos.
A lo largo de los milenios, Salamina vivió conflictos similares a los que hoy sacuden la convivencia entre las dos comunidades de la isla de Chipre. Aquí, la naturaleza, ayudada acaso por la dejadez humana, parece recordarnos no solo la irrelevancia de tales conflictos, sino también la realidad de que es ella, en definitiva, quien tiene la última palabra. De forma que la piedra que fue arco airoso, expresiva escultura, minucioso relieve, termina por volver a su seno, convertida de nuevo en piedra pura.